Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar una clase más de esta interesante materia, Introducción a la Investigación Científica, que vamos, por supuesto, a seguir indagando, ¿no? Por los elementos del diseño teórico de la investigación que hemos comenzado a analizar desde ya hace algunas clases, ¿no? Recuerden que en la última clase comenzamos a trabajar específicamente ya en la formulación de dos elementos principales e iniciales que se suceden en el diseño teórico de la investigación. Estamos hablando de diseño teórico de la investigación referido a aquellos elementos que van a conformar esa primera parte introductoria de la investigación y que nos va a permitir a nosotros la guía de la investigación, teniendo en cuenta que, o sea, no hay investigación sin una planificación previa. No podemos lanzarnos al campo a buscar información sin haber antes planificado la investigación, y para eso, bueno, nos introdujimos en una primera etapa que se denominó planteamiento del problema. Recuerden que desde que ocurre la idea en nuestra mente, en nuestra cabeza, comenzamos a afinar esa idea, y esa afinación de la idea pasa por el proceso del planteamiento del problema, que va a llevar, ¿no?, a la formulación en una primera instancia del problema científico, y a ustedes, muchos han ido desarrollando muy bien esta formulación, y de ahí pasa también a la formulación de los objetivos. Recuerden que vimos dos tipos de objetivos: objetivos generales o un objetivo general y varios objetivos específicos. Todo esto se conforma parte de la formulación o el planteamiento del problema, mejor dicho. Ahora, como ven aquí, hay otros elementos que van a formar parte del diseño teórico de la investigación. Estamos hablando de las hipótesis, las preguntas científicas o ideas de investigación que vamos a estar viendo en la clase de hoy, y nos quedaría entonces para culminar esta segunda unidad y los elementos del diseño teórico, las tareas de investigación, que sería entonces la última clase de esta unidad. Por lo tanto, vamos a estar viendo en el día de hoy todo lo referente a las hipótesis de investigación, también con variantes de formulación, en este caso de ideas a defender o preguntas científicas. Entonces, partimos, ¿no?, de ese primer análisis del concepto, que sería las hipótesis de investigación. Las hipótesis de investigación, algunos de ustedes seguro que han ido indagando, han ido buscando. Recuerden que siempre les he dicho que las clases no son una única respuesta, ¿no?, a las inquietudes que ustedes tienen como estudiantes, sino que son una guía, ¿no?, un punto de opinión de nuestra parte con respecto a lo que estamos abordando. Por lo tanto, esto les va a servir a ustedes para contrastar también información en materiales valiosísimos que existen en Internet y en las bibliotecas. Pueden ser libros, artículos e incluso algunos videos también interesantes que pueden ver. Pero bueno, recuerden que para el tema de la investigación es más útil el tema con el trabajo con los materiales impresos, con los artículos, con los libros, con los capítulos de libros, con ponencias. Bueno, estos elementos le van a fortalecer toda su preparación con respecto al tema que traemos en la clase de hoy. Bueno, en esta primera parte traemos el concepto, ¿no? Dice que las hipótesis son suposiciones o predicciones que se hacen sobre los resultados de nuestra tesis, o los resultados, por supuesto, de la investigación. Si son suposiciones o predicciones, por lo tanto, es algo que nos estamos adelantando, nos estamos suponiendo, y si nos estamos suponiendo, estamos prediciendo un futuro, ¿no? Por lo tanto, de cierta manera son respuestas a futuro que estamos dando a la problemática que estamos desarrollando. También se consideran guías que nos permiten orientar el trabajo a la consecución de los objetivos y la conclusión determinada. Hay que tomar en cuenta que las hipótesis derivan de los objetivos que ya hemos elaborado y derivan de las preguntas o del problema científico que hemos elaborado. Por lo tanto, hay un ejercicio, lo vamos a hacer también después en el transcurso de la clase, que es importante para ustedes, porque cuando están redactando los elementos del diseño teórico, comienzan a redactar el problema científico, comienzan a redactar los objetivos,
comienza a redactar las hipótesis, entonces ustedes tienen que ver que exista coherencia en lo que me he trazado en la hipótesis con respecto a los objetivos y el problema científico. Esa coherencia en una primera instancia está en las variables. Si estamos analizando la variable, por ejemplo, de trabajo autónomo, esa variable tiene que aparecer en los objetivos y tiene que aparecer entonces en la hipótesis. Si estamos en el objetivo proponiendo para mejorar la motivación por el trabajo autónomo, un grupo de actividades, por supuesto entonces ya hay dos variables, actividades y trabajo autónomo. Por lo tanto, esos dos elementos tienen que aparecer también en la hipótesis para ir buscando esa relación coherente entre objetivos, problemas e hipótesis. Por lo tanto, este elemento es importante tomarlo en cuenta a la hora de redactar las hipótesis. Bueno, aquí hay algunos elementos importantes, ¿no? Dice que la hipótesis, bueno, como otra, pueden encontrar varios conceptos, ¿no? Es una aseveración o conjetura que se plantea a manera de respuesta provisional de la pregunta o las preguntas de investigación. Esto de respuesta provisional es interesante porque en la medida que no se compruebe, van a quedar a esa respuesta provisional, ¿no? A esa hipótesis, porque es algo que estamos anticipando y sin embargo no tenemos una respuesta. Por lo tanto, va a ser esa prueba de hipótesis, esa comprobación de la hipótesis, lo que le va a dar veracidad y valor a esa que hemos elaborado. A ver, entonces hay algunas características que deben cumplir las hipótesis, ¿no? Dice que las hipótesis se derivan del análisis del problema, ya lo hemos visto, o formulación o fenómeno a investigar, y toman en cuenta la teoría propuesta para las tesis deben ser comprobables. O sea, esto que estamos analizando desde el punto de vista teórico debe ser, por supuesto, comprobable. En cierta medida, una hipótesis es una respuesta provisional a las interrogantes formuladas en el planteamiento del problema. Por lo tanto, yo estoy anticipando una respuesta a ese problema existente. Ya hemos visto también ejemplos de problemas, ¿no? Y vamos a ver después más adelante. Las hipótesis es una forma de deducción muy usada en las tesis con enfoques cuantitativos. Sin embargo, no todos los trabajos que hacen uso de los datos numéricos estadísticos plantean hipótesis. Y por eso es que estamos viendo también ideas a defender o preguntas científicas, y lo vamos a ver también más adelante. Aquí hay un aspecto interesante. Dice que la hipótesis es una forma de deducción. Recuerden cuando analizamos los métodos generales de la perspectiva cualitativa y cuantitativa, vimos que la investigación cuantitativa, el método general que la guía es el método deductivo. ¿Por qué? Porque va en ese análisis de lo general a lo particular. Por lo tanto, una hipótesis también es una respuesta, ¿no? Que se da puntual, pero sobre la base del análisis general teórico que yo hago, del análisis general que yo hago de la situación existente y que me permite a mí proponer una posible solución. A diferencia de la investigación cualitativa que no va a comprobar hipótesis, solamente va a descubrir qué está ocurriendo en ese entorno natural a partir de determinadas acciones que se van desarrollando. Pero bueno, en este caso que la investigación cuantitativa se basa esencialmente en la declaración de hipótesis. Otro elemento importante es que las hipótesis no siempre resultan ser ciertas. Por lo tanto, yo, como que es una respuesta anticipada que yo me estoy trazando, yo puedo llegar a un punto de la investigación en que he comprobado que esa respuesta anticipada no está dando resultados que yo he planificado, ¿no? Por lo tanto, no es cierta la hipótesis que estoy manejando, ¿no? Y estoy diciendo, por ejemplo, que a mejor alimentación, mayor rendimiento escolar, es una hipótesis que me estoy trazando. En la medida que voy haciendo la investigación, me voy dando cuenta que no necesariamente la alimentación tiene que ver con el rendimiento escolar, sino que han aparecido quizás otros factores, ¿no? De atención familiar, de concentración en el aula, de motivación, de incluso formación, calidad de la formación en estudios precedentes que me van dando un peso mayor a la calidad de la educación que no la alimentación. Por lo tanto, también puede ser no cierta esa hipótesis que me estoy trazando. Y se recomienda operacionalizar sus variables para lograr precisión y claridad en el proceso. Esto de la operacionalización lo vamos a ver también con ejemplos
y ustedes van a ir viendo el video de manera detallada para que puedan entender. Claro que son procesos un poco complejos que ustedes tienen que leer y volver a analizar los videos y buscar más información para que puedan ir y también ejercitar, ¿no? Para que puedan ir desarrollando las actividades. Pero igual lo vamos ayudando, por supuesto, también con el apoyo de las tutorías que hacemos también de manera individual o grupal por los medios alternativos que vamos desarrollando. Eh, Aquí, con respecto a la hipótesis, también hay que saber que existen diferentes tipos de hipótesis. Varias hipótesis que permiten, ¿no? Formularse para poder tener una anticipación o una respuesta anticipada a esa problemática que estoy analizando. Aquí hay tres tipos de hipótesis básicas que se desarrollan en la investigación cuantitativa. La primera, que es la hipótesis de investigación, y por lo general son las hipótesis que más se usan, que son proposiciones tentativas sobre la posible relación entre variables. Esta hipótesis se va a representar de esta manera, H mayúscula y minúscula, y van a ser básicamente de tipo descriptiva y de tipo correlacional, aunque las demás que vamos a ver también están presentes en esta tipología, ¿no? La descriptiva, que va a describir, ¿no?, ese valor que se pronostica. Recuerden que cuando vimos también los tipos de estudios, comenzamos, ¿no?, por los estudios exploratorios, los descriptivos, los correlacionales, los causales, y que también están presentes en el desarrollo de las hipótesis. Existen las hipótesis nulas, que son proposiciones que niegan o refutan la veracidad entre variables, y se representa con la letra H mayúscula o minúscula. Si esta se formula en forma positiva, esta se va a formular en forma negativa. Si aquí estamos planteando, por ejemplo, que la alimentación influye en el rendimiento escolar, aquí de esta manera podríamos decir que la alimentación no influye en el rendimiento escolar. Es la única diferencia que va teniendo este tipo de hipótesis. Y por último, las hipótesis alternativas, ¿no? Que se representan con la letra H mayúscula a minúscula, y que son posibilidades diferentes o alternas ante las hipótesis de investigación o nula. Si esta lo afirma y esta lo niega, bueno, esta lo hace alternativa. Y en ese mismo ejemplo de la alimentación y el rendimiento escolar, ¿no?, puede ser o puede buscar una hipótesis alternativa que diga que la alimentación o la falta de atención es la que provoca el bajo rendimiento académico. Por lo tanto, ya está buscando una hipótesis alternativa que no tiene que ver con esta o con esta. Estas hipótesis, por supuesto, van a estar diferenciadas por estas tipos, ¿no?, que vimos: descriptivas, correlacionales, de la diferencia entre grupos, y las causales. Por lo general, en estas causales y correlacionales aparecen dos variables que uno va a determinar. En este caso va a correlacionar una variable con respecto a la otra, y en esta va a buscar la relación causa-efecto con respecto a variables también que estamos analizando. Y por último, existe una hipótesis de tipo estadística que permite la transformación, ¿no?, de estas hipótesis de investigación nulas o alternativas en símbolos para poder medir, ¿no?, desde el punto de vista numérico, lo que estamos analizando. Por lo tanto, estas pueden ser de estimación, de correlación y de diferencia de medidas. Claro, no nos interesa que ustedes profundicen en esto, ¿no? Para eso ustedes están en segundo nivel solamente, ustedes van a tener otras investigaciones que van a ir profundizando en esto, van a desarrollar investigaciones que van a profundizar en esto, y después, bueno, en la medida que vayan fortaleciendo los conocimientos, pueden ir adentrándose en los aspectos más profundos de este tipo de hipótesis. Por lo pronto, lo importante es conocer que existen estos cuatro tipos de hipótesis, y nosotros vamos a centrarnos esencialmente en las hipótesis de investigación, que son las más utilizadas en las investigaciones, bueno, en este caso educativas, y también las investigaciones que se desarrollan.
Por lo tanto, vamos a ver, para ir entrando ya en ejemplos, ¿no?, de lo que estamos viendo, una hipótesis redactada, ¿no?, sobre la base del problema científico y los objetivos. Aquí hemos visto algunos ejemplos, ¿no?, en la clase pasada de problemas y objetivos. Vamos a ver entonces igual la relación entre problemas científicos, objetivos e hipótesis. Para este problema científico que dice, ¿cuál es la realidad socioeconómica y familiar que enfrentan los niños en la enseñanza virtual que se imparte en la unidad educativa X de la parroquia de Puerto Viejo? Bueno, si esta es la problemática, yo quiero saber cuál es esa realidad que viven, yo me trazo como objetivo describir la realidad socioeconómica y familiar que enfrentan los niños en la enseñanza virtual que se imparte en la unidad educativa X de la parroquia de Puerto Viejo. Por lo tanto, yo como objetivo de mi investigación, el alcance de mi investigación va a ser describir esa realidad. Por lo tanto, todo lo que yo planifique para darle solución a esta problemática es describir esa realidad. Y me voy a enfocar entonces a partir de este momento en qué yo puedo hacer para describir esa realidad. A partir de la relación de estos dos elementos, yo entonces construyo la hipótesis. Y esa hipótesis está relacionada con que las condiciones socioeconómicas y familiares afectan el éxito educativo de los niños que enfrentan la enseñanza virtual que se imparte en la unidad educativa X de la parroquia de Puerto Viejo. Yo estoy ya adelantando, recuerden que puede ser verdaderas o no. Por lo tanto, para describir esa realidad, yo me estoy adelantando con esta posible respuesta que dice que las condiciones socioeconómicas y familiares afectan el éxito educativo de los niños que enfrentan la enseñanza virtual. Claro, recuerden, puede ser positiva o puede ser negativa, pero estoy diciendo, ya estoy afirmando que esto es lo que está afectando el éxito educativo de los niños. Este tipo de hipótesis en las que hemos visto puede ser una hipótesis descriptiva. ¿Por qué una hipótesis descriptiva? Porque solamente va a describir la relación de esas variables de las condiciones socioeconómicas y familiares con respecto al éxito educativo. Por lo tanto, puede ser una hipótesis descriptiva. Vamos a ver un segundo tipo de hipótesis. Dice que el problema científico, cómo mejorar el dominio de las operaciones básicas matemáticas en los estudiantes del cuarto grado de la unidad educativa X de la parroquia de Puerto Viejo. Por lo tanto, ya aquí me estoy trazando. Recuerden que en el ejemplo anterior, que también ustedes tienen que tenerlo en cuenta a la hora de redactar también problemas, si estoy viendo solamente cuál es la realidad, no estoy preguntándome qué puedo hacer para cambiar la realidad. Estoy solamente preguntando cuál es la realidad, por lo tanto yo voy a describir esa realidad. Eso es un estudio descriptivo y las hipótesis son de tipo descriptivo. Ahora, pero en este caso, si yo estoy preguntándome cómo mejorar el dominio de las operaciones matemáticas en los estudiantes de cuarto grado de la unidad educativa X de la parroquia de Puerto Viejo, ya aquí sí me estoy preguntando qué puedo hacer para mejorar el dominio de las operaciones matemáticas. Incluso este problema podría quedar diferente desde el punto de vista descriptivo también, o exploratorio, donde yo puedo decir cuál es el dominio, cuál es el nivel de dominio de las operaciones básicas matemáticas de los estudiantes. Ahí sí no estoy planteando cómo mejorar nada, sino cuál es el nivel de dominio que tiene. Y estaría en una hipótesis también descriptiva, y un problema descriptivo y exploratorio. Pero en este caso, si yo estoy preguntándome cómo mejorar, estoy ya diciendo que para poder mejorar algo tengo que hacer algo. Y ese algo aquí, bueno, en el objetivo serían actividades lúdicas. Por lo tanto, yo voy a proponer actividades lúdicas. ¿Para qué? Para mejorar el dominio de las operaciones básicas matemáticas de los estudiantes. Fíjense cómo se repite el cuerpo, ¿no? Recuerden que cuando vimos la formulación del problema, indicativo de la acción, objeto de estudio y contexto. Aquí vemos el objeto de estudio, el dominio de las operaciones básicas matemáticas y el contexto de los estudiantes de cuarto grado. Igual aquí, miren, objeto de estudio sigue el dominio de las operaciones matemáticas y el contexto de los estudiantes de cuarto grado. Todo esto se mantiene igual. Ahora, ¿cómo voy a mejorar? ¿Qué es el indicativo de evaluación? ¿Qué voy a hacer para mejorar? Entonces, es proponer, puede ser elaborar actividades lúdicas. Aquí pueden ser incluso juegos prácticos, pueden ser actividades de trabajo autónomo, puede ser charlas educativas, no sé, elementos que me permitan a mí, que yo estoy apostando porque esto me va a mejorar a mí que el dominio de las operaciones básicas matemáticas en los estudiantes. Pero bueno, aquí estoy planteando la idea de que esto se puede mejorar a partir de actividades lúdicas.
Por lo tanto, cuando voy a la hipótesis, entonces, si es una respuesta anticipada, yo puedo poner entonces que si se elaboran actividades lúdicas, esto sería lo único que tendrían que incorporar, ¿no? ¿Qué características tendrán esas actividades lúdicas? Recuerden que ustedes están en este momento todavía en algo que se llama planteamiento del problema. Y ese planteamiento del problema, nosotros vimos que tiene que estar ajustado a la revisión permanente de la literatura, porque la literatura es la que tiene el conocimiento. Recuerden la primera clase que vimos conceptos, conocimientos, teoría. Bueno, en esa literatura, en esos libros, en esos artículos, está el conocimiento. El conocimiento de que, bueno, de esto que estoy investigando, está relacionado con el dominio de las operaciones básicas matemáticas. Pero como que introduce otra variable que serían actividades lúdicas, yo tengo que volver a ir a la literatura y decir qué son actividades lúdicas. Así lo pongo, voy a las bibliotecas digitales, voy a las bibliotecas presenciales, lo pongo en Google, pongo qué son actividades lúdicas. Y cuando yo haya leído, ¿no? Y haya comprendido que son actividades lúdicas, entonces, bueno, como que son actividades mediadas por el juego, yo voy a proponer, ¿no? Que si se elaboran actividades lúdicas en las que se combinen el juego, que es el elemento fundamental, el protagonismo del estudiante y la guía del docente, entonces se logrará mejorar que lo mismo que hemos visto aquí. Dominio de las operaciones básicas matemáticas en los estudiantes de cuarto grado de la unidad educativa X en la parroquia de Portoviejo. Vean cómo lo único que tienen que indagar aquí es qué características van a tener esas actividades lúdicas. Porque aquí puede ser otra manera, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que si yo elaboro estas actividades lúdicas en las que se combina el juego, que haya protagonismo del estudiante, por lo tanto, esas actividades van a ser esencialmente para que el estudiante esté constantemente siendo el protagonista y que también el docente se convierta en guía, ¿no? Por lo tanto, cuando yo vaya a elaborar las actividades, tengo que tener presentes estos elementos. Y aquí queda entonces mi hipótesis de tipo correlacional. ¿Por qué puede ser correlacional? Porque estoy diciendo que esta primera variable, que es actividades lúdicas, me va a permitir a mí dominio de las operaciones básicas matemáticas. Y entonces eso sería una hipótesis de tipo correlacional. Por lo tanto, en esta hipótesis ya salen las dos variables que voy a analizar. Y vamos a ver entonces ahora para qué sirven estas variables. Lo primero que tenemos que saber es la estructura, ¿no? Y la composición de la hipótesis. La hipótesis, como ven, está compuesta por 4 elementos. Primero, la primera variable que vimos, actividades lúdicas. Actividades lúdicas, yo le pregunto, ¿está presente en el problema? No está presente en el problema. Por lo tanto, ¿dónde aparece? En el objetivo. Y aparece entonces en la hipótesis. Por lo tanto, es una variable ajena a mi investigación. Porque fíjense, como mismo, no vamos a decir la ajena para no confundirla con las variables ajenas, que son otro tipo de variables, ¿no? Pero es una variable nueva que introduzco. Vamos a decirlo así, es una variable nueva que introduzco para lograr solucionar el problema. Pero mi objetivo sigue siendo, o sea, mi problema sigue siendo el dominio de las operaciones básicas matemáticas. Y que en los límites que yo tengo que definir del problema científico es ese, ¿no? El dominio de las operaciones básicas matemáticas. Y de ahí no me puedo salir en la investigación porque si no estaría buscando información de más, ¿no? Ahora, entonces, esta variable supuestamente es la que está causando que no haya dominio de operaciones matemáticas. Claro, esta u otra, porque fíjense, si son actividades lúdicas, pero aquí dijimos que puede ser cualquier otro elemento por el que yo apueste. Yo apuesto que lo que va a mejorar el dominio de las operaciones matemáticas son las actividades lúdicas, pero aquí puede ser otro tipo de variable. Ahora, pero como que yo seleccioné actividades lúdicas, esto se le denomina variable independiente, que es lo nuevo que se introduce para lograr un resultado. Vean aquí, yo estoy diciendo que esto es lo que me va a permitir cambiar este resultado. Por lo tanto, es lo nuevo que se introduce para lograr resultados. Y es, por lo tanto, una variable causal, porque esta es la que me está causando este dominio no deseado. Por lo tanto, esta variable se llama variable independiente.
sea, porque esta variable existe independientemente del problema que se está trabajando. Ahora, la segunda variable que se define es la que estamos viendo como objeto de estudio dentro de la investigación, que es el dominio de las operaciones básicas matemáticas. Por lo tanto, esta es la variable que se manipula para lograr un resultado. Esta manipulación, por supuesto, pasa por un proceso de determinación de dimensiones e indicadores que vamos a ver más adelante. Y corresponde con esta variable, el dominio de las operaciones básicas matemáticas. Y esta variable, que se denomina variable dependiente, o sea, forma parte del efecto, ¿no?, de este proceso de investigación. Causa, efecto. Si esto lo modifico, esto surte el efecto. Si esto no lo modifico, esto debe mantenerse igual. Por lo tanto, la variable dependiente depende, por eso que se llama variable dependiente, depende del independiente, depende de lo que haga con esta para obtener un resultado. Hasta ahí, bien. Entonces, otro elemento que se mantiene es el contexto, que es donde se logrará el resultado. Este contexto se mantiene desde el problema. O sea, esto se repite porque no podemos variar el contexto. Y otro elemento que incluye las hipótesis son los términos lógicos. ¿Qué son los términos lógicos? Lo que da coherencia a la redacción, lo que une estas variables. Y estamos viendo aquí actividades lúdicas, dominio de operaciones matemáticas, estudiantes de cuarto grado. ¿Qué está pasando? Que si se elaboran, por lo tanto, si se elaboran, son términos lógicos. Si se elaboran actividades lúdicas con estas características, entonces se logrará mejorar. Fíjense, son términos que unen estas variables en los estudiantes. Por lo tanto, los términos lógicos son estos que le van a dar coherencia y elegancia, ¿no?, a la hipótesis. Ahora, después que nosotros declaramos hipótesis, viene un proceso que se llama operacionalización de las variables. ¿Cuál es el proceso de operacionalización de las variables? Vamos a ver a continuación. Por lo tanto, si es operacionalización de las variables, quiere decir que a estos dos elementos no tengo que hacerle nada. ¿A cuáles tengo que hacerle? A la variable. En este caso, variable independiente, actividades lúdicas, y variable dependiente, dominio de las operaciones básicas matemáticas. Vamos entonces a ver primero qué es una variable. Dice este concepto que las variables son propiedades cambiantes y precisamente esa variación es lo que interesa al investigador medir o analizar. Por lo tanto, una variable, ¿no?, puede ser aplicada a objetos inanimados, a fenómenos naturales o a personas. Una variable, por ejemplo, es la temperatura. Ahora que estamos en medio del COVID-19, ¿no?, uno va al mercado y le toma la temperatura. Pero cada vez que te toman la temperatura no tienes la misma temperatura. Puede ser que varíen unos grados u otros, de un día a otro, de una hora a otra, porque es un aspecto, en este caso la temperatura, que es variable. El peso corporal es variable, ¿no? Usted engorda o adelgaza en la medida que pasan también los días. La motivación por la clase de investigación es variable. Usted puede entrar con un nivel de motivación a las clases y irse con uno superior o con uno inferior, en dependencia de lo que está ocurriendo en el aula de clase, ¿no? El aprendizaje es variable, porque usted aumenta, por supuesto, el aprendizaje en la medida que está en interacción con la sociedad, con sus compañeros, con los profesores en las clases, con la revisión de la literatura. Por lo tanto, en el mundo todo es variable. ¿Por qué? Porque es una propiedad que cambia. No hay nada estático en el mundo, ¿no? Ni el agua es estática, porque la que te moja hoy no te moja mañana. Por lo tanto, todo es variable. Y eso es lo que tenemos que tener presente para analizar las hipótesis. Los primeros elementos son las variables. Estas son algunas de las características de la variable, ¿no? Dice que tiene que ser observable, deben de ser son cambiantes, deben de ser medibles o evaluables, deben de tener referencia conceptual. O sea, todo tiene referencia conceptual. Cualquier elemento que usted venga o le venga a su cabeza, ya alguien habló sobre eso, ya alguien escribió sobre eso. Si le viene a la cabeza a los marcianos, ya hay muchísimos investigadores que han hablado de los extraterrestres. Si le viene a la cabeza agua, ya hay fórmulas sobre el agua, ya hay características sobre el agua. Si hay aprendizaje, si le viene a la cabeza aprendizaje, ya hay muchísimos conceptos, muchísimas teorías sobre aprendizaje. Por lo tanto, cualquier variable
tiene detrás una referencia conceptual de mayor o menor profundidad, de mayor estudio o no. Quizás herramientas tecnológicas no tengan la fortaleza teórica que tenga quizás aprendizaje tradicional, porque tiene mucho más tiempo, muchas más investigaciones que las respaldan, pero todas tienen una referencia conceptual. Todo debe ser medible, incluso las variables cualitativas, vamos a ver después. La investigación cuantitativa todo lo traduce a números. Y bueno o malo, aunque es cualitativo, debe de ser medida. ¿Qué es bueno o qué es malo? Por eso es que incluso las notas de clase se califican, ¿no? Usted puede ser bueno o malo. ¿Por qué? Porque tiene puntuaciones por encima o por debajo de lo establecido. Ya vimos lo de cambiante y tienen, por supuesto, que ser observables. Entonces, las variables, como hemos visto hasta aquí, para la hipótesis son independientes y dependientes. Hay una variable que se llama variable extraña o ajena que puede influir en esta relación, ¿no? Recuerden que esto lo estamos pensando para una medición, un experimento, ¿no? Y uno puede tener bien definidas estas variables, pero puede existir algo ajeno o extraño que influye sobre ella y va a modificar, por supuesto, el resultado de la variable dependiente. Ahora, según las posibilidades de cuantificación, hay variables categóricas, ¿no? Son aquellas que solo pueden medirse por agrupamiento en las clases o categorías. Aquí vemos dos tipos de variables dicotómicas y variables no dicotómicas o politómicas. Las dicotómicas admiten dos categorías. Ejemplo, hembras o varones, ¿no? O sea, solo dos categorías. Hembras o varones. Es el caso del sexo, ¿no? Masculino o femenino. Frío o calor. Por tanto, son dos elementos. Las dicotómicas son aquellas que tienen solamente dos valores. Las no dicotómicas admiten más de dos categorías. Ejemplo, bien, regular, mal. Aprobado o no aprobado. En este caso, si lo dejamos a dos variables solamente, estaría aquí. Aprobado, regular o no aprobado, estaría acá. O sea, depende de la variable que estemos midiendo. Y esa variable se manifiesta, ¿no? En esta relación. En el caso de las variables medidas, permiten la asignación de un número a cada sujeto con el que esta variable es medida. Aquí están las variables discretas y las variables continuas. Las variables discretas solo admiten variables discretos. Ejemplo, la edad. La edad es de 30 años, de 41 años, de 60 años, pero no de 60,5 años. Usted tiene 60 años, o 40 años, o 50 años, o 25 años, o 26 años. Por lo tanto, son variables de tipo discreta. Y las variables continuas admiten valores continuos. Ejemplo, estatura, peso. Usted sí puede medir 1.78. No mide 1, no mide 2, mide 1.78. El peso igual. Usted no mide 80 libras exacto. Usted mide 80.5. Pesa, disculpen, 80.5, 80.8, 90.3. Puede ser 90, pero no, porque sea 90 no quiere decir que no sea continua, porque mañana puede ser 90.1. Por lo tanto, estas que admiten valores continuos se le llaman variables continuas. Esto es importante conocerlo a la hora de ver el proceso de operacionalización de las variables, porque esto se hace esencialmente para poder medir con exactitud lo que queremos, ¿no? Incluso si estamos midiendo aprendizaje, para poder, en la investigación cuantitativa, para poder medir los aprendizajes, tenemos que llevarlo también a variables, ¿no? Ya sean dicotómicas o discretas o continuas o dicotómicas. Por lo tanto, esto es importante conocerlo a la hora de llevar la variable a una medición. Ahora, el otro elemento de la operacionalización de las variables es el término de operacionalización. La operacionalización incluye, ¿no?, la definición de las variables. O sea, es explicar cómo se entiende el concepto contenido en una variable. Si estamos hablando, por ejemplo, de actividades lúdicas, lo primero que tengo que conocer es qué son las actividades lúdicas. Por eso tengo que definir esa variable. Igual con las operaciones básicas matemáticas. ¿Qué son las operaciones básicas matemáticas? Por lo tanto, estamos hablando de definición
de las variables. Y aquí hay otros elementos que es identificar dimensiones y establecer criterios medibles o ítems. Dimensiones, indicadores o ítems. Las dimensiones es encontrar los aspectos o dimensiones que contiene el concepto de la variable. Cuando usted descompone este concepto, vamos a ver el ejemplo. El concepto está compuesto por una estructura, ¿no?, teórica y operacional que caracteriza un fenómeno, que caracteriza una variable. Por lo tanto, la descomposición de ese concepto en dimensiones es determinar las dimensiones de ese concepto, ¿no? Y en el caso de los ítems es encontrar dentro de las dimensiones los elementos que expresan el concepto en términos numéricos. O sea, si este concepto se desprende en diferentes dimensiones, estas dimensiones a la vez se van a desprender en diferentes indicadores o ítems. Vamos a ver entonces un ejemplo. Vamos a la misma hipótesis. Si se elaboran actividades lúdicas en las que se combina el juego, el protagonismo del estudiante y la guía del docente, entonces se logrará mejorar el dominio de las operaciones matemáticas en los estudiantes de cuarto grado de la unidad educativa X de la parroquia de Puerto Viejo. Aquí tenemos dos variables, ¿no?, que ya vimos en las diapositivas anteriores. Actividades lúdicas, es lo nuevo que voy a introducir, es la variable independiente. Me faltó poner aquí, así que esta primera es variable independiente, porque es lo nuevo que lo introduzco para modificar el estado del problema, ¿no? Y la variable dependiente, que depende de esta, sería operaciones básicas matemáticas. Ahora, estas dos variables las podemos definir, ¿no? Recuerden la diapositiva anterior. Definición, dimensiones, indicadores. Aquí tenemos definiciones, dimensiones, e indicadores e ítems. Yo, la primera variable, que es la independiente, como que es la que introduzco nueva, no me interesa operacionalizarla. La operacionalización, aunque incluye todo este proceso, en este caso sería la descomposición del concepto en dimensiones, indicadores e ítems. Ahora, como que esta variable, esa nueva que introduzco, yo la puedo hallar aquí dimensiones, indicadores o ítems, pero no es lo que me interesa, porque cuando yo vaya, esto sirve, por ejemplo, para desarrollar después los instrumentos para recogida de información, para medir en un experimento los resultados, ¿no? Cómo se comporta, por ejemplo, la multiplicación o la división antes o después, o en un grupo con respecto a otro, en dependencia del tipo de experimento que ven. Pero aquí no me interesa medir esto, porque esto no está en la investigación. Esto no es problema de la investigación. Esta es la propuesta de solución para mejorar el problema de investigación, que son las operaciones básicas matemáticas. Por lo tanto, aquí yo lo que tengo que comprender es qué son las actividades lúdicas. Bueno, aquí dice que son actividades de enseñanza y aprendizaje relacionadas mediante el juego que favorecen la alegría, la concentración, el desarrollo de habilidades motoras y del pensamiento. Estos son ejemplos, no es lo que ustedes tienen que poner. Ustedes tienen aquí diferentes variables que ya la van a sacar del problema y el objetivo que están elaborando. Por lo tanto, aquí irían otras variables. Entonces, en este caso yo me quedo aquí, en esta operacionalización, solamente en el concepto. Después va a haber otra parte en la investigación que se llama el capítulo ya de propuestas, donde yo voy a hacer un análisis de estas actividades. Yo voy a caracterizar todo esto, pero como elemento que yo voy a construir para poder transformar la variable dependiente, que es las operaciones básicas matemáticas. Entonces, operaciones básicas matemáticas, que sí la voy a determinar dimensiones, indicadores e ítems, dice que es la aplicación de un operador sobre los elementos de un conjunto. Bueno, ese es el concepto. Pero con eso yo no tengo nada para poder determinar cómo se comporta. Recuerden que tienen un objetivo 3, ¿no? Que dice determinar o diagnosticar el nivel de dominio que tienen los estudiantes de las operaciones básicas matemáticas. Bueno, para poder determinar eso, yo tengo que operacionalizar esta variable. Ya sé que el concepto es este, pero con esto no tengo nada. Este concepto se me va a descomponer. La aplicación de operadores sobre elementos de un conjunto. En este caso, estas operaciones son multiplicación, división, suma, resta. Si ustedes tienen aquí, no sé, educación inclusiva, igual, el concepto de educación inclusiva,
¿Y en qué se descompone el concepto de educación inclusiva? ¿Cuáles son los elementos que lo caracterizan? Bueno, en el caso de las operaciones básicas matemáticas, multiplicación, división, suma y resta. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, ¿qué indicadores puedo obtener para las dimensiones? Orden de las operaciones. O sea, saber qué orden llevan las operaciones. ¿Cuál va primero, cuál va después? La regla de los signos. ¿Qué significan los signos? Mayor, menor, la ley de la igualdad, la ley de la desigualdad. Son elementos que deben de conocer los estudiantes. Fíjense, conociendo estos elementos ya voy teniendo una idea de cómo están las operaciones básicas. Ahora, poniendo un ejemplo, porque no hay mucho espacio aquí en la diapositiva. Un ejemplo del orden de las operaciones. ¿Cómo yo sé si el estudiante domina con profundidad, medianamente domina o no domina? Que pueden ser categorías que se pueden utilizar para determinar uno de estos indicadores. Bueno, domina porque el orden de las operaciones dice primero multiplicación y división, luego suma y resta en el orden en que aparezcan. Eso es lo que dice el orden de las operaciones. Cuando está medianamente con dominio de las operaciones básicas, en este caso del orden de las operaciones, primero multiplica y divide, luego suma y resta, pero no dice que es según el orden en que aparece. Y cuando no domina, cuando dice que primero es la suma y la resta, y luego multiplica y divide. Y así hago con cada uno de estos elementos. Por lo tanto, vean como operaciones básicas matemáticas, este concepto se va a convertir en algo operacional. ¿Por qué operacional? Porque es algo que yo puedo medir. Yo puedo saber si el estudiante domina el orden de las operaciones. ¿De cuáles operaciones? De todas estas. Cuando él me dice en un cuestionario, por ejemplo, bueno, lo primero que ocurre es la suma, la resta y luego la multiplicación y la división. Bueno, y aquí yo sé que este no domina nada. Otro contesta esta, bueno, este domina el orden de las operaciones. Y así yo voy teniendo un resultado diagnóstico de estas operaciones. Y estoy dando la respuesta al objetivo 2 de la investigación, que es diagnosticar o determinar el nivel de dominio que tienen los estudiantes sobre las operaciones básicas matemáticas. Esto es un poco complejo, pero es el proceso que se debe llevar. Siempre igual, ¿de dónde sale todo esto? De la revisión de la literatura. ¿Qué son operaciones básicas matemáticas? Tengo que buscar en la literatura qué son. ¿Qué es la educación inclusiva? Tengo que buscar y determinar el concepto. ¿Qué es el trabajo autónomo? El concepto de aquí, ¿qué implica el trabajo autónomo? ¿No? Y así la descomposición hasta llegar a un punto medible. Esto puede pasar incluso de dimensión a indicador y de indicador a indicador otra vez, y este se convierte en dimensión sucesivamente hasta que yo logre llegar a este punto de que pueda medir cómo se comporta el fenómeno. Bien, espero que esta parte no les sea un poco compleja, pero traté de ser lo más claro posible, ¿no? Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver la repetición para que vean ustedes y puedan ir corrigiendo, ¿no? Este resumen del diseño teórico. Recuerden que estamos viendo elementos del diseño teórico. Problema científico. Cómo mejorar el dominio de las operaciones básicas matemáticas en los estudiantes de cuarto grado de la unidad educativa X de la parroquia de Puerto Viejo. Para mejorar esto yo me trazo elaborar actividades lúdicas, ¿no? Para mejorar el dominio. Fíjense cómo todo se mantiene. Objetivos específicos. Determinar siempre, recuerden que el objetivo específico 1 es el objetivo teórico. Yo voy a determinar los fundamentos teóricos y metodológicos que fundamentan las operaciones matemáticas. Recuerden que tengo que revisar la literatura para ver qué son operaciones matemáticas. Bueno, esto es lo primero que tengo que hacer. Y el segundo objetivo, determinar el nivel de dominio de las operaciones básicas matemáticas. Recuerden que estamos operacionalizando para poder llegar a un nivel de medición de esto. Después, diseñar actividades lúdicas. Si este es mi objetivo general, bueno, ya voy a diseñar. Después que tengo el diagnóstico, voy a diseñar las actividades lúdicas. Y por último, bueno, puedo aplicar y evaluar o validar las actividades lúdicas elaboradas mediante criterio de experto. Aquí puede ser aplicar si yo voy a hacer un experimento. Si no, solamente puedo, después del diseño, evaluarlo. ¿Cómo las evalúo? Bueno, puede ser mediante criterio de experto o criterio de especialista, que hay métodos para eso.
o si después que la aplico la voy a validar porque hice un experimento y la voy a validar a través de qué, de un experimento. Vamos nosotros no a complejizarnos mucho en los experimentos, sino que quizás vamos a dejarla a nivel de evaluación. Solamente evaluación mediante criterio de experto o especialista. Y miren la hipótesis, si se elaboran actividades lúdicas en las que se combine el juego, el protagonismo del estudiante y la guía del docente, entonces se logrará mejorar, miren todo aquí, mejorar el dominio de las operaciones básicas matemáticas de los estudiantes de cuarto grado. Por lo tanto, estos primeros elementos son los que se transforman, no se compliquen en estar cambiando o las variables del problema. Esos son los elementos que varían. Ahora, en el tema vimos que íbamos a ver hipótesis, preguntas científicas o ideas. Aquí avanzamos un poco en el tema de las hipótesis. Vamos a ver entonces, claro, y aquí en el diseño teórico nos viene faltando un elemento que es las tareas de investigación, que no vamos a ver en esta clase, lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a avanzar entonces con lo de las preguntas y ideas. Dice que las preguntas científicas son subproblemas que tienen las mismas funciones de las hipótesis. Tanto las preguntas científicas como las ideas a defender van a sustituir las hipótesis. O sea, en una primera conclusión, mi investigación va a tener o preguntas científicas, o ideas a defender, o hipótesis, pero no la combinación de ellas. Una de ellas tres. Por lo tanto, las preguntas científicas tienen las mismas funciones de las hipótesis, pues también contribuyen a explorar, esclarecer, valorar los componentes de lo que se investiga, sus relaciones fundamentales y orientar, en definitiva, el curso de la investigación, que es también una de las principales funciones que se les reconoce a las hipótesis de una investigación. Dice que las preguntas científicas no anticipan como las hipótesis. Recuerden que las hipótesis uno da una respuesta anticipada. Bueno, las preguntas científicas uno no anticipa nada, solamente plantea las preguntas. Y vamos a ver también ejemplos. Y se redactan en forma interrogativa y planteando una carencia. Por lo tanto, la pregunta científica es una manera de resolver el problema científico por una vía analítica. El investigador no dispone de una respuesta anticipada del problema, se llega al conocimiento por la vía analítica, buscando ese análisis lógico de la relación de las etapas que yo voy resolviendo la investigación. Vamos a ver, aquí es el mismo problema, el mismo objetivo general y específico. Ahora, así es como debe quedar redactado: problema, objetivo, objetivo específico, y en vez de hipótesis aparecen las preguntas científicas. Por lo tanto, la primera pregunta científica que yo me hago con respecto a esta relación de objetivos es: ¿cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos? Yo aquí digo, voy a determinar los fundamentos teóricos y metodológicos. Bueno, aquí me planteo, ¿cuáles son esos fundamentos? ¿Dónde yo puedo buscar información para obtener esos fundamentos? Después voy a determinar el nivel de dominio. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el nivel de dominio? ¿Qué nivel de dominio tienen esos estudiantes con respecto a las operaciones matemáticas? La tercera pregunta: ¿qué aspectos teóricos y metodológicos deberá contener una propuesta? Yo digo que voy a diseñar actividades lúdicas. Yo me pregunto, ¿qué elementos, no? ¿Qué aspectos, qué componentes deberá contener una propuesta de actividades lúdicas que me permita mejorar el dominio de las operaciones básicas matemáticas? Y eso yo voy haciéndome las preguntas para buscar la respuesta. Y por último, ¿cuál es el procedimiento a seguir para evaluar? Evaluación, ¿no? ¿Qué procedimiento yo puedo seguir para evaluar esas actividades lúdicas? Y entonces yo tengo que indagar, ¿no? ¿Qué es un criterio experto? ¿Qué es un criterio especialista? ¿Qué es un experimento? ¿Cómo se hace? Para entonces yo poder cumplir este objetivo. Fíjense, las preguntas, más bien lo que se hace es preguntar, para la redundancia, cómo yo puedo o qué tengo que hacer para lograr ese objetivo específico. Hay algunos investigadores, incluso algunos teóricos de la investigación, que dicen que cuando se declara objetivo específico, no necesariamente hay que declarar preguntas científicas. Pero lo cierto es que es importante para poder nosotros ir preguntándonos, ir dando respuesta con respecto a estos elementos. Por lo tanto, estos son los elementos fundamentales que tienen que ver con las preguntas científicas. Y por último, las ideas a defender. Dice que las ideas a defender son una forma de hipótesis. Ya vimos,
pregunta científica, idea de defender, todas son formas de hipótesis, pero con características diferentes. Son una forma de hipótesis empleadas preferentemente en investigaciones cuantitativas de tipo exploratoria o descriptiva. Fíjense, es más bien para investigaciones cuantitativas que no tienen quizás un nivel de profundidad adecuado y que están a un nivel de exploración y descripción. O también de corte cualitativo, donde la comprobación de la hipótesis no es tan rigurosa. La hipótesis tiene la característica de que una vez que se desarrolla la investigación, disculpen, una vez que se desarrolla la investigación, uno tiene que comprobar y validar esa hipótesis a través de, por supuesto, procesos estadísticos, procesos matemáticos. Bueno, con las ideas de defender, uno se elimina todo este elemento del proceso, de la validación de la hipótesis, de la comprobación de la hipótesis, porque por lo general para este tipo de estudios exploratorios o descriptivos, donde usted va a determinar algún aspecto de la realidad sin pasar por un proceso profundo de experimentación. Y se emplea, otro elemento, se emplea básicamente la estadística descriptiva. En las hipótesis, por supuesto, se estila más el uso de la estadística inferencial, que es una estadística donde se desarrolla un sinnúmero de procesos matemáticos para la comprobación de la hipótesis. Se utilizan también programas estadísticos que procesan la información. Pero en el caso de las ideas de defender, nos vamos por las estadísticas descriptivas, que básicamente hace una descripción de los datos alcanzados. Bueno, puede ser a partir del uso del cálculo porcentual, de la descripción de gráficos, ¿no? Y del análisis teórico, de descripción teórica de lo que vamos alcanzando en esos estudios. Dice que también las ideas de defender se ajustan a variables, pero no a un proceso riguroso de operacionalización. Por lo tanto, lo que vimos anteriormente no se aplica necesariamente para las ideas de defender, aunque sí puede ocurrir. Yo creo que el proceso de operacionalización de las variables es muy importante para que nos guíe, ¿no? Nos lleve a un desglose bien puntual del concepto que estamos analizando. Y ese desglose puntual nos va a permitir a nosotros incluso construir un buen instrumento, hacer una buena medición, hacer una buena observación, porque ya tengo bien descompuesto el concepto que estoy, o la variable que estoy analizando. Bueno, aquí vemos un ejemplo de una idea de defender. Básicamente es la misma que una hipótesis, lo que no va a pasar por este proceso de comprobación rigurosa de la hipótesis. Un ejemplo de idea de defender puede ser un conjunto de actividades lúdicas en la que se combina el juego, el protagonismo del estudiante y la guía del docente, logrará mejorar el dominio de las operaciones básicas matemáticas. Por lo tanto, vean también cómo aparecen las actividades lúdicas. Es básicamente una redacción casi idéntica, pero que no va a pasar por ese proceso porque está en investigaciones de tipo cualitativa o de tipo cuantitativa en una fase exploratoria o descriptiva. Este es el ejemplo, ¿no? Igual el problema científico que hemos visto, el objetivo general que hemos visto, los objetivos específicos y la idea de defender, que ya hemos visto. Así debe quedar redactado en la actividad que estamos haciendo. Bien, entonces nos viene quedando la tarea de investigación, como hemos visto, pero esa va a ser analizada en la próxima clase. Espero que les haya sido de interés, que haya podido explicar de una manera clara, ¿no? Estos elementos, que sé que no son para nada fáciles, porque esto también requiere de mucha práctica, de mucho tiempo desarrollando la investigación. Y igual, en la medida que vayamos interactuando, van a poder construir su hipótesis de investigación en relación, lo más importante, con el problema que han planteado y los objetivos. Bueno, entonces no me queda más que despedirme e invitarlos a la próxima clase para ver entonces el tema relacionado con las tareas de investigación. Y bueno, tengan todos entonces una feliz tarde.